Ahí sí. Ya. Queridos hermanos, doy muchas gracias al Señor por la oportunidad y la bendición que nos brinda de poder escuchar su palabra durante esta mañana. Los voy a invitar a que abramos nuestras Biblias y continuemos nuestra serie de mensajes en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y vamos a leer el capítulo 8 y los versículos 1 al 15. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Y dice así la palabra del Señor. Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros conforme a la voluntad de Dios. De modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia entre ustedes, puesto que ya la había comenzado. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en dedicación y en amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. No es que esté dándoles órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación a los demás. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico por causa de ustedes, se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Aquí va mi consejo sobre lo que les conviene en este asunto. El año pasado, ustedes fueron los primeros, no solo en dar, sino también en querer hacerlo. Lleven ahora a feliz término la obra, para que, según sus posibilidades, cumplan con lo que de buena gana se propusieron. Porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene y no según lo que no tiene. No se trata de que otros se encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez. Es más bien cuestión de igualdad. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan, para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Así habrá igualdad. Como está escrito, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Vamos a tener un momento de oración. Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra, porque tú hoy día, Señor, nos permites acercarnos a ella y poder, Señor, aprender de ella, ser animados, ser exhortados. Oramos en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén. Bien. El pasaje que acabamos de leer pareciera que estuviera un poco fuera de lugar. Y así, varias veces vemos al apóstol Pablo cambiando el tema de una manera un tanto abrupta. El apóstol Pablo está dando instrucciones sobre un asunto importante en la iglesia. La forma, en realidad, de cómo ellos debían ofrendar, sino específicamente una situación que se estaba dando en la iglesia de Jerusalén, que era una escasez, una hambruna. Entonces, las iglesias de muchas partes habían aportado para los santos de Jerusalén,
Y el propósito de Pablo era que ellos retomaran ese aporte a esta iglesia. Para ir en ayuda, como dije, de necesidades económicas básicas de los hermanos, y para esto el apóstol Pablo le da 3 ejemplos. La pregunta es también, antes de que comencemos con los puntos del sermón, la pregunta es también por qué el apóstol Pablo tiene que convencerlos. Ya vimos que esta carta es una carta bastante complicada, ¿cierto? Relata una visita que el apóstol Pablo hace, una carta dolorosa, etcétera. El apóstol Pablo ya, 1 Corintios, había sido bastante estricto en algunas cuestiones el apóstol, y ahora ellos se habían enojado, habían algunos que estaban allí diciendo, no, lo que pasa es que el apóstol Pablo, él le pasó esto otro, entonces no tenemos nosotros la obligación de seguir sus consejos. ¿Cómo se le ocurre que a un apóstol le va a pasar esto, lo van a perseguir? No, en realidad lo que él está haciendo son para beneficio personal, etcétera. De hecho, el apóstol Pablo lo que hace es enviar a Tito, y no va precisamente él mismo a buscar o a recoger la ofrenda. Y más adelante lo va a decir el apóstol, que cada uno tiene que dar según lo que dispuesta en su corazón, en el capítulo 9. Entonces, los hermanos habían suspendido el aporte a aquellos que lo necesitaban. Entonces, como dije, da 3 ejemplos. El primer ejemplo es el ejemplo de los macedonios, ¿cierto? Está hablando el apóstol Pablo sobre creyentes de Jesucristo, de las iglesias de Macedonia, que no tenían grandes lujos o no tenían gran cantidad de dinero para dar. Sin embargo, ellos sí querían dar. Este ejemplo es muy interesante, va del 1 al 7. Siga con su Biblia, por favor. Entonces comienza a hablar de esta ofrenda que se estaba recaudando. Los corintios, como dije, el año pasado habían ofrendado y hoy día ya no querían ofrendar. ¿Por qué? Porque perdieron la confianza en el pastor. Entonces pierden la confianza en el pastor, cortan la contribución a la iglesia, en este caso a la iglesia de Jerusalén, que era una iglesia que necesitaba ayuda. No sabemos exactamente cuáles eran las condiciones que Jerusalén estaba viviendo. Pudo haber sido parte de la persecución que tuvieron o malas cosechas durante ese año. El punto es que sí estaban teniendo necesidad y las iglesias cristianas estaban apoyando, estaban yendo, extendiendo la mano para aquellos que estaban en necesidad. Entonces, como dije, al ser puesta en duda la autoridad apostólica de Pablo, sus intenciones, los corintios escucharon a los detractores de Pablo y suspendieron la contribución, suspendieron la ofrenda, suspendieron lo que ellos estaban dando, ¿cierto? Es muy habitual esto, lo vamos a ver más adelante, pero es muy habitual que cuando las personas tienen alguna problemática con la iglesia, o más bien con el liderazgo de la iglesia, de manera casi instantánea, suspenden su contribución económica. Eso no es una casualidad, sino que es una tendencia entre nosotros los seres humanos. No confiamos en el pastor, no confiamos en el consistorio, no confiamos. Bueno, entonces lo primero es, no es que ya no le cuentan sus problemas, no es que ya no los llaman para saludarlos para ver cómo están, no es que ya no los llaman porque usted está enfermo, sino que cortan la contribución económica. El apóstol entonces comienza dando el ejemplo de Macedonia, una iglesia pobre, una iglesia probada, como aquí mismo la está describiendo. Les dice que en medio de las pruebas más difícil, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Es muy raro el texto porque
y algo contradictorio para nuestra cultura. Porque uno piensa que las personas que están siendo probadas, ¿cierto? Dice que están en pruebas más difíciles, su desbordante alegría y extrema pobreza, o sea, es como una cosa muy rara. Esto, ser alegres, estar probados y ser pobres, los llevó a dar. ¿No les parece raro? No es raro, porque lo que está diciendo Pablo es que este deseo de dar no proviene porque ellos sean de extrema pobreza o porque nosotros digamos, no, es que los pobres son los más dadivosos. No, eso por lo menos el texto no lo dice. Lo que dice es que es una gracia de Dios el dar. Es un don. Y yo entiendo que es un don en dos sentidos. Primero, un don como un regalo en el sentido de cuando Jesús dijo, que está citado en Hechos 20, no está en los Evangelios, es más bienaventurado dar que recibir. En ese sentido es un don. O sea, cuando nosotros damos, ya hemos sido bendecidos. Cuando damos, ya hemos recibido la gracia de Dios en ese mismo acto de dar. O también hay personas, según el propio apóstol Pablo, también en 1 Corintios, que tienen un don específico para dar y los llama a dar con liberalidad. Capítulo 12, si no me equivoco, del libro de Romanos. Sí, de Romanos, perdón. Romanos capítulo 12, si es que no me equivoco. En Corintios hay otra lista de dones. Entonces, cuando miramos esta situación, sí, nos parece extraño y podemos tender a la falacia de decir, bueno, en realidad sí. Lo que pasa es que los pobres son dadivosos, ¿sí? Yo creo que pobres, ricos, clase media, hay gente dadivosa y hay gente mezquina. No creo que se trate de una condición social. Ahora bien, aquí tenemos el caso de personas pobres, que sí dieron mucho. Y en el caso de los corintios, ojo, era una comunidad bastante múltiple en términos económicos. Recuerden que ellos ya eran clasistas, porque los ricos, según 1 Corintios 12, llevaban su propia cena y ¿qué hacían? Comían su propia cena, se adelantaban para comer, se emborrachaban y ofendían a los que no tenían que llevar para la cena ágape que se acostumbraba a hacer en esa iglesia. Es como nuestro almuerzo comunitario, nuestras cenas comunitarias, que nosotros llevamos algo, ¿cierto? Y adelantarse, bueno, yo creo que nos comportamos muchas veces como los corintios. Perdónenme que se los diga, pero sí. Y no porque nos llevamos, todos llevábamos, pero siempre nos adelantábamos a comer. Bueno, el pecado allí era peor, porque ellos dejaban los que no llevaban a un lado, y ellos se adelantaban a comer, y comían, se saciaban y se emborrachaban. Eso no se hace en la casa de Dios, no en el lugar, en el cuerpo de Cristo. Entonces, esta iglesia estaba conformada por personas ricas y personas pobres. Entonces, es probable también aquí que aquellos que tenían y estaban dando dinero, por el hecho de ser más o comparativamente más que el que da una persona pobre, tiende a pedir mayor explicación y es más suspicaz respecto al uso de ese dinero que el apóstol Pablo estaba recibiendo, y era muy fácil, terreno fácil para decirles, miren, ojo, que el apóstol Pablo se está yendo por dentro con las ofrendas, o él no tiene autoridad para hacer esto, etc. Entonces, son claramente conclusiones que podemos sacar del texto y de las dos cartas que tenemos de la epístola a los Corintios, ¿cierto? De la comunidad de los Corintios. Entonces tenemos personas pobres dando con generosidad, siendo probadas, muy alegres
y que abundaron en rica generosidad. Entonces, el apóstol Pablo les da el ejemplo de esta iglesia. Claro, les da el ejemplo de esa iglesia, que es una iglesia bastante distinta, o un grupo de iglesias bastante distinta a la comunidad que está en Corinto, ¿cierto? El versículo 4 en adelante dice lo siguiente. Perdón, en el 3 dice que dieron tanto como podían y aún más de lo que podían. Aquí uno podría tentarse a consagrar las palabras de Alberto Hurtado diciendo que hay que dar hasta que duela. Vamos a ver más adelante que ese no es el modelo bíblico para dar. Pero miren, eso sí que ellos no hasta que les dolía, sino que dieron hasta que de más allá de lo que realmente podían. O sea, se esforzaron de manera exorbitante. No tenían nada, tenían muy poco y de allí querían dar aún más que eso. Incluso, aparentemente, el apóstol Pablo les dijo, oye hermanos, no sé, no será mucho. Y dice que rogaron con insistencia que les concedieran el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos primeramente al Señor y después a nosotros conforme a la voluntad de Dios. Aquí estamos hablando de lo siguiente. Estamos hablando de que cada persona, o que la iglesia que da, la iglesia que tiene las ganas de dar, es después de dos pasos. Primero, es que se ha entregado, ha entregado su corazón al Señor. Ha abierto su corazón. ¿En qué sentido? No de recibirlo como Señor, como Salvador, no, sino que por completo. Y cuando nosotros nos entregamos por completo, entregamos también la billetera, ¿cierto? No entregamos solamente, sí, mi corazón, mi espíritu, Señor, mi oración, bla, bla, bla. No. La espiritualidad se mide también por cuestiones externas, tangibles, medibles. No meramente por entregar el corazón. Ahora, también se mide, y uno sabe medirlo por sus propias cosas que son subjetivas. El tiempo que uno utiliza orando, leyendo la palabra de Dios. No tenemos una cuenta, ni les pedimos rendir cuenta sobre eso a los hermanos de la iglesia, pero eso también es entregarse al Señor. Entonces una persona que está manifestando una espiritualidad equilibrada, ¿qué está haciendo? Está dando, está dando. Y no se detiene en eso, ¿cierto? Es cierto, y nosotros también como iglesia damos una cuenta anual que en nuestras asambleas sobre nuestros ingresos y sobre, están todos allí, todo lo que se gasta, etc. Pero eso aumenta la confianza de las personas, pero no debe determinar el aporte que las personas hacen. ¿Por qué? Porque tenemos caminos para nosotros como iglesia supervisar aquello que se está haciendo en términos económicos en la propia congregación. Entonces, ese contraste que pone el apóstol Pablo es muy interesante sobre la generosidad y también sobre, primero, entregarse al Señor y luego se entregaron a nosotros, y eso hay un corazón abierto y ya no es egoísta. Entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo es que si no suceden ambas cosas, entregarse al Señor y también entregarse en confianza a quienes están dirigiéndoles, no va a pasar o vamos a continuar en una vida ensimismada, egoísta e indiferente a las necesidades de otros. ¿Ya? En el versículo 6, una vez más, Pablo habla de la gracia de Dios. De modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia entre ustedes. Ahora está hablando de ellos, ¿cierto? Puesto que ya la habían comenzado el año anterior. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en amor hacia nosotros,
Aquí el apóstol Pablo ya vemos que está totalmente reconciliado con la iglesia en esta parte de la carta, y el apóstol está diciendo lo siguiente. Son parecidas las palabras que les dice Juan a Éfeso, ¿cierto? Que destacan en todo. Entonces le dice, destaquen, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. Entonces, cuando dice en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación, en su amor hacia otros, procuren sobresalir en esta gracia de dar. Vamos a ver más adelante por qué el apóstol Pablo da este consejo, y de hecho les dice que es un consejo para, específicamente para ellos. En segundo lugar, el ejemplo de Jesús. En el versículo 8 dice, no es que esté dándoles órdenes. Dice algo así como, no, es como cuando dice el apóstol Pablo, no les digo, no les dice el Señor, sino yo, no les doy esto por mandamiento, porque no lo estaba dando por mandamiento, sino que estaba dando un consejo, más adelante lo aclara. Entonces dice, no es que esté dándoles orden, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación a los demás. Entonces, compare lo anterior. ¿En qué eran ejemplos? En fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia otros. Parece que había cambiado bastante la congregación a la primera, a los corintios, ¿cierto? Por eso que algunos ponen en duda que esta carta son varias cartas o no sé qué, pero nosotros entendemos que es muy variada los temas de la segunda de los corintios. Entonces le dice así, quiero ver si lo que ustedes declaran, en palabra, fe, bla, 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 y su amor por la persona, a ver si ustedes lo demuestran. Quiere probar esa sinceridad de amor con la dedicación. O sea, el apóstol Pablo está pidiéndoles pruebas para ver si realmente ellos están consagrados, están, que sus palabras salen de un corazón sincero. Y no meramente son palabras. ¿Y cómo pone este ejemplo? El ejemplo de Jesucristo. Dice, ya conocen de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no es un tema desconocido para los corintios. Esto de que actuar con gracia no significan lindas palabras, sino que actuar con gracia es decir, comillas, lindas palabras de amor, pero también son acciones concretas. El Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo, que ellos ya conocen la gracia de Él. ¿Y cuál es la gracia? Que aunque Él era rico, por causa de nosotros, se hizo pobre para que nosotros llegáramos a ser ricos. Está hablando de necesidades espirituales, de necesidades materiales, ¿cierto? Pero el apóstol Pablo pone aquí el acento en un nivel más. Esto quiere decir que el Señor Jesucristo vino para que fuéramos ricos en todo. No estoy predicando el evangelio de la prosperidad. Pero al final de la historia, en la conclusión de la historia, en el estado eterno, sí seremos ricos en todos los sentidos. Y hoy día somos ricos en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, porque nos ha dado la mayor riqueza. Y esa riqueza es el mismo. Esa riqueza es el propio Jesucristo. Lo tenemos a Él y le pertenecemos a Él. Entonces el ejemplo que está haciendo es, quiere establecer el apóstol Pablo que hay un ejemplo en Jesús que se manifestó en un acto real, tangible, histórico, que ellos podían comprobar y que muchos de ellos, fueron incluso testigos, según lo que nos dice en la primera de los Corintios capítulo 15. Entonces, ¿a qué hace referencia? Hace referencia a la encarnación. El Señor Jesucristo es Dios, pero siendo Dios no estimó a cosa que aferrarse, sino que vino y se hizo uno de nosotros, ¿cierto? Pero no solo vino a encarnarse y a limitarse a un cuerpo, sino que también vivió en la pobreza durante su niñez. Además de eso, a la probable pérdida temprana de su padre, a sus propias declaraciones de pobreza,
que él no tenía dónde caerse muerto. En buen chileno. Era, no tengo dónde recostar mi cabeza. El Señor Jesucristo, además de eso, había una austeridad que mostraba en su ministerio. Y también la obediencia que manifestó al llegar a la muerte cruenta en la cruz. Entonces, este es el ejemplo que Jesucristo nos ha dado. Y me atrevo a citar Filipenses capítulo 2, cuando nosotros creemos que esto de que el Señor se despojó y todo eso que dice de manera aparentemente, de hecho, sí es una teología, pero es una teología para la vida. Cuando cita ese himno, el apóstol Pablo, parte así, dice así el apóstol Pablo, en el 2:5, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. No está hablando de cosas que están allá sobre teología teórica, sino que si pudiera haber alguna teología teórica, sino que de teología que está con las patas en la tierra, diciendo que siendo por naturaleza Dios, no consideró al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se rebajó voluntariamente, se hizo siervo, se hizo semejante, se humilló, se hizo obediente, y obediente hasta la cruz, y el Señor lo exaltó y le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Entonces el Señor Jesucristo sí mostró el amor por nosotros. Y esa actitud debe estar en Cristo Jesús. Esa actitud de gracia debe estar en nosotros. Ya expliqué, creo, lo que es la gracia en muchas ocasiones, pero voy a explicarlo una vez más porque no tengo temor a repetir. No tengo temor a repetir. La gracia es un regalo desmerecido. Porque la descripción de inmerecido se queda un poquito corta. La paga del pecado es muerte. Salario. Cuando uno hace alguna cosa y le presta un servicio a otra persona, ese otro le paga. Eso es salario, eso es merecido. Por eso que la paga del pecado es muerte. Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El regalo. Y ahí uno dice, sí, la gracia es inmerecida. No, la gracia inmerecida sería que nosotros hubiésemos nacido y que no le debiéramos nada a Dios. Eso es inmerecido. No es pago, porque no hemos hecho nada para que nos pague. Tampoco sería inmerecida, porque eso sería una especie de regalo inmerecido. O sea, usted ve a alguien en la calle, no le ha hecho bien ni mal, y usted le da un regalo. Pero la gracia de Dios es desmerecida. ¿Por qué? Porque estábamos en una posición de enemigos. Nosotros ya estábamos condenados. Éramos enemigos de Dios. La iglesia estaba descarriada. ¿Y qué hizo el Señor? Vino y murió por nosotros, siendo sus enemigos, para hacernos sus amigos. Ese es el ejemplo. Entonces, esto también es tremendamente práctico, porque es con la gracia que deberíamos actuar con otras personas. ¿Y en qué área? Específicamente aquí en 2 Corintios, en el dar, en el ayudar, en el condolerse de las necesidades de otro para ir en ayuda de ellos. Y en tercer lugar, el ejemplo de los Corintios, del 1 al 15. Ahora Pablo hace recuerdo de la propia experiencia de ellos. El versículo 10. Aquí va mi consejo sobre lo que les conviene en este asunto. El año pasado ustedes fueron los primeros en dar, no solo los primeros en dar, sino también en querer hacerlo. O sea, manifestaron la voluntad de ofrendar para Jerusalén y fueron los primeros que se pusieron, los primeros que hicieron la transferencia, los primeros que firmaron el cheque para ir en ayuda de los hermanos. Entonces, lo que le está motivando el apóstol Pablo es que lleven a feliz término lo que ya habían comenzado. Uno siente, hay palabras muy parecidas acá
a Filipenses capítulo 1, ¿cierto? Pero está hablando de la gracia de Dios actuando en nosotros, ¿sí? En Filipenses también está hablando hablando de Dios actuando en nosotros y haciendo su obra en nosotros hasta el día de Jesucristo. Pero fíjense, estas palabras son muy parecidas. O sea, la gracia de Dios nos capacita para hacer buenas obras. La gracia de Dios nos capacita para que aquella obra de misericordia que habíamos iniciado y que por alguna razón decidimos no hacerlo, por razones ilegítimas, como lo estaban haciendo los corintios, el ánimo que les decía es: termínenlo, cumplan en lo que ustedes se habían comprometido. Este consejo va para todos nosotros también. ¿Por qué? Porque debemos llevar a feliz término esta obra. ¿Por qué? Porque dice, para que, según sus posibilidades, cumplan con lo que de buena gana se propusieron. O sea, los llama a que a cumplir sus compromisos. Pablo les dice, ustedes se comprometieron con la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén está esperando esta contribución de ustedes. Y ahora ustedes, por motivos ilegítimos, por motivos que no son reales, quieren suspender la ayuda. Bueno, eso no puede pasar. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No puede pasar. No lo pueden hacer. Ese es el consejo que les doy. Lleven a feliz término. Y lo que se propusieron en su corazón, háganlo. Más adelante, el Señor va a decir sobre este mismo asunto, en el capítulo 9, el apóstol Pablo, bueno, el Señor por medio del apóstol, diciendo que Dios ama a aquel que da con alegría. No hay que dar ni por tristeza, ni con tristeza, ni por necesidad. Porque Dios ama al que da con alegría. Entonces, lo que Pablo les pide, entonces, es que no dejen a medias lo que en su propio corazón se habían propuesto. El versículo 12 nos dice lo siguiente: porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene y no según lo que no tiene. Aquí el apóstol Pablo pone las razones que son legítimas. Nadie debe dar hasta que duela. Todos debemos dar según nuestras posibilidades. Los macedonios lo hicieron más allá. Pero nunca el dar tiene que transformarse en una carga. Si se ha transformado en una carga, no es que tenga que suspender el dar, sino que tiene que revisar su corazón de por qué se está transformando en una carga. Ahora, si son números, si los números no cuadran, claramente usted no puede dar más. ¿Por qué razón? Porque eso no va a ser de bendición para usted ni para el que está recibiéndolo. No se trata entonces, dice, de que otros encuentren alivio mientras ustedes sufren escasez. O sea, no es la idea de que ustedes se despojen de todo para dársela a los demás, sino que es cuestión de igualdad. Ojo, volvemos. No podemos mirar el texto bíblico con los ojos de un chileno viviendo en el 2020, ¿cierto? ¿A qué se refiere con el término de igualdad? No está diciendo que todos tenemos que ser iguales. Eso contradiciría muchas cosas que el apóstol Pablo dice, ¿cierto? Y que la propia Escritura dice en el Antiguo Testamento, etc. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es lo siguiente, es que hace un hincapié muy interesante en la proporcionalidad de lo que las personas deben dar. Entonces, la colecta no tenía el propósito de aliviar a los de Jerusalén y dejar pobres a los de Corinto. Voy a citar a Juan Calvino, que escribe lo siguiente comentando este texto. Más bien,
lo que sigo, no leo a Calvino todavía, más bien es crear una igualdad entre ellos con respecto a las necesidades básicas. Dice así, Calvino. Sin embargo, esta doctrina es necesaria a los fanáticos que creen que no se hace nada a menos que se despoje de todo, para que todo sea común. Ciertamente, lo único que pueden hacer con su frenesí es que nadie puede dar limosna con buena conciencia. Por tanto, observemos con atención la dulzura y la moderación de Pablo al decir que nuestras donaciones agradan a Dios cuando aliviamos la necesidad de nuestros hermanos sacando de nuestra abundancia. De manera que el resultado no es que se sientan aliviados y nosotros perjudicados, sino que les damos algo en proporción a nuestros propios recursos y un corazón dispuesto. Eso es lo que nos está diciendo respecto a la igualdad en el versículo 13. O sea, todos deberíamos tener nuestras necesidades suplidas, ¿cierto? Y es lo que nosotros y cualquier persona con sentido común cree que debería ser no solo en las iglesias, sino en la sociedad. Que cada persona que se levanta temprano para ir a trabajar y hace su trabajo, debería tener lo necesario para vivir de manera digna. Eso, queridos hermanos, no tiene nada que ver con nuestra contingencia nacional. No tiene nada que ver con el próximo plebiscito que tendremos. Tiene que ver con nuestro corazón. Tiene que ver con nuestra obediencia a la palabra de Dios. Y tiene que ver con el corazón de aquellos que nos gobiernan. Entre nosotros, ninguno debería sufrir necesidad. Muchas veces no vamos a poder llevar esta igualdad a toda la sociedad, que es lo que todos queremos, ¿cierto? Una igualdad en términos de lo básico. De ahí para arriba, todos que suban todo lo que quieran. Eso es el anhelo que tenemos porque anhelamos la consumación, donde no habrá más necesidad, no habrá más injusticia, no habrá más dolor, no habrá más discriminación, no habrá más persecución religiosa, no habrá más estupidez humana, no habrá más nada de eso. El versículo 14 dice, en las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan, para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Este es un texto difícil de interpretar. Algunos creen que se refiere a las riquezas espirituales que los corintios habían recibido de la iglesia de Jerusalén o que toda la iglesia gentil había recibido de los judíos. Porque el apóstol Pablo ciertamente lo dice en el capítulo 9, 10, 11 de la epístola a los romanos, de cómo vienen de ellos las promesas, el pacto, etc. Sin embargo, me gustaría seguir a Calvino nuevamente en esto. Él cree que el significado, no sé si todavía lo cree en realidad, creía por lo menos, el significado de este texto es cuando uno ayuda a otro, la parte donante, cuando uno ayuda a otra, la parte donante es enriquecida por el mismo hecho de dar. Si alguien es bendecida, todos somos bendecidos. Es que Calvino quería decir lo siguiente, quería decir que cuando alguien estaba en necesidad y esa necesidad era suplida, todos ganamos. Toda la iglesia gana. Por eso debemos estar atentos a la necesidad de nuestros hermanos. Por eso es tan importante que nuestro grupo, nuestro equipo diaconal, esté pendiente de lo que nuestros hermanos están necesitando. Pablo entonces termina citando el Éxodo, en el capítulo 16, haciendo referencia a la recolección de maná excesiva y acumulativa. El Señor no permitía que acumulara. Lo que tenían que hacer, eso sí, es que debían ir a recoger. O sea, el que no trabaja, que no coma.
vaya y recoja. Y recogió mucho, no le va a sobrar. El que recogió poco, no le va a faltar. Y el que recogió para acumular, se le iba a echar a perder al otro día. Y el día sábado no tenían que recoger y el maná duraba. Lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es que enteramente dependemos de la gracia de Dios. Dependemos del sustento de Dios. Lo que pasa es que en ciertos periodos de la vida nosotros podemos ver que el Señor está presente y nos está cuidando, se hace más patente. Pero no es que cuando nosotros sentimos que el Señor nos cuida, nos está cuidando. No, en todo momento dependemos del Señor. Entonces, debemos señalar en este texto que la acumulación egoísta era condenada con la corrupción de semana que se había acumulado excesivamente. Debemos señalar que también se refiere a necesidades básicas. Y como ya citamos a Calvino, no referirse, perdón, a Calvino, cuando nos referimos a la pobreza como el estado deseado, estamos haciendo una idolatría de ser pobre. O cuando nosotros demonizamos la riqueza, también estamos demonizando algo que en muchas ocasiones es Dios quien la provee. Porque Mario puso, no tuvo razón y no se puede aplicar para toda riqueza. Al principio del libro, el Padrino dice que detrás de cada fortuna hay un gran crimen. No. A veces no hay un gran crimen. A veces simplemente, ¿por qué no? Que Dios ha bendecido a ese hermano para que diera y para que diera y para que diera. Si usted ha recibido el don de dar, utilícelo con liberalidad. Y para terminar, algunas aplicaciones. La liberalidad en dar es una gracia de Dios, tanto una acción de Dios en nuestro corazón, tanto un regalo para nosotros en el mismo acto de dar. Porque es más bienaventurado dar que recibir. Nadie es tan pobre como para no dar. Y nadie es tan rico como para no necesitar nada. Somos un cuerpo y necesitamos los unos de los otros independientemente de nuestra condición económica. Tomar parte en la ayuda de nuestros hermanos necesitados debe ser considerado un privilegio y no una carga. Si es una carga, debemos evaluar los números y el corazón. ¿Por qué razón? Porque la donación debe ser proporcional y esta nunca debe significar una carga, sino una bendición. Jesucristo nos ha dado el mejor ejemplo de gracia en el dar. Si nuestra intención no está motivada por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que Él hizo por nosotros en la cruz y entregar su sangre, la motivación siempre es insuficiente. Sintámonos la mano de Dios tendida a aquel que lo necesita. Porque ciertamente esos somos, instrumento en la mano del Señor. Ninguno entre nosotros debería estar pasando necesidades. Hacemos bien en estar atentos a las necesidades de nuestros hermanos, a la fidelidad a nuestra contribución a la iglesia y también manifestando cuando tenemos alguna necesidad. Queridos, usted no puede pedir ayuda cuando ya no hay nada que hacer. Debe pedir ayuda, debe hablar, debe llamar a quien sea, pero debe dar a conocer sus necesidades. Algunos han hecho tratos con el Señor y está bien. ¿En qué sentido? Me acuerdo
de un trato que hizo Francis Schaeffer, un pastor presbiteriano que fundó una comunidad muy linda. Y él con su esposa Edith, si es que no me equivoco, ellos decidieron no pedir nunca nada. Delante del Señor estaban sus necesidades. Y el Señor ciertamente les proveyó. Y había otro, un hermano que hace muy poco está en la presencia del Señor, Dallas Willard. Él, sin ahorro ni nada, donaba y diezmaba un sueldo al año. ¿Qué significa esto? Él simplemente lo daba, lo donaba, lo daba a la iglesia, se quedaba en cero. Para reconocer y estar conscientes que no era su trabajo, que no era la congregación, la universidad donde hacía clase, quien sustentaba su vida, sino que era el Señor. Recuerde entonces, siempre que un medidor del amor al Señor y de la entrega y del reconocimiento de su soberanía es nuestra economía. Es cuánto damos, es cómo damos. Entonces, es una alarma para ver y para medir nuestra propia espiritualidad. Que Dios, hermanos, que Dios les bendiga, que nos dé un corazón el Señor, dadivoso, entregado primeramente a Él, motivado por su gracia, para ir en ayuda de aquellos que hoy nos necesitan. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque podemos, Señor, ser enfrentados con ella, porque podemos, Señor, ser animados. Señor, yo te ruego por todos aquellos que tienen un corazón dadivoso,